Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del capítulo 8 de la carta a los Hebreos o el libro a los Hebreos. Vamos a desarrollar este capítulo 8, pero antes vamos a revisar qué vimos en el capítulo 7. El escritor ha venido sosteniendo la superioridad de Yehoshua y que los hermanos hebreos dejen de ser niños y se hagan capaces de avanzar al estándar del varón perfecto, con la esperanza de alcanzar cosas mejores en Machía, por lo cual deben anclarse a él, porque él es el precursor que a semejanza de Malquisedec ha entrado en el cielo como testimonio de que todos los que exhiben su fidelidad le seguirán para entrar después de él. Entonces el escritor inicia explicando lo que significa Melquisedec y su grandeza, refiriéndose a la grandeza de un sacerdote celestial al que Abraham, a quien los hebreos consideraban su padre, le dio los 10. Esto se los dijo el escritor para que los hermanos hebreos comprendieran que Abraham estaba honrando a un sacerdote celestial, no a uno terrenal. En base a esto, el escritor cuestiona a los hebreos preguntándoles qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón. La pregunta era para que comprendieran que la ley del sacerdocio levita que Dios tuvo que implementar dentro de la Torá por un tiempo designó sumos sacerdotes débiles, pero había un juramento en el cielo y ese juramento se revelaría después de la Torá y era la venida de Yeshua para invocar el sacerdocio terrenal como un sacerdocio celestial incorruptible en el cual Yehoshua, el heredero declarado perfecto para siempre, sería el sumo sacerdote. Esto fue lo que vimos en el capítulo 8. Ahora entramos perdón, este era lo que vimos en el capítulo 7. Ahora entramos al capítulo 8. Dice el 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote en el cual se sentó a la diestra, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El escritor ha enseñado que Dios tuvo que implementar dentro de la Torá por un tiempo una ley para crear el sacerdocio terrenal a través de la tribu de Leví. Pero el plan de Dios era que todas las tribus fueran un reino de sacerdotes. Esto es importante que lo capten para entender todo lo que va a pasar. Entonces, por haber introducido este sacerdocio, se estableció también un juramento a través del Salmo 110 y el cumplimiento de ese juramento se revelaría después de la entrega de la Torá con la venida de Yeshua para innovar ese sacerdocio terrenal con un sacerdocio celestial incorruptible donde él sería el sumo sacerdote. Esto es prácticamente lo que se vio en el capítulo 7. Ahora pasa a concluir su punto en este capítulo 8 respecto al tema. ¿Cuál tema? El tema del sacerdocio terrenal y les dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra del trono o a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El autor de la carta quiere concluir que lo que ha venido enseñando prácticamente en los últimos dos o tres capítulos es que la ley del sacerdocio levítico designó como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero con la venida, sacrificio y resurrección de Yeshua, tenemos ahora un sumo sacerdote que no tiene flaquezas humanas y que se ha establecido a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Vamos a entender eso que quiere decir a la diestra o sentado a la derecha. Con esto, el escritor le citó el Salmo 110.1 que dice, esto es lo que está citando el escritor. Este Salmo 110, verso 1 dice, Hachén le dijo a mi Señor, es decir, el juicio le dice a Yehoshua, siéntate a mi diestra, es decir, se establecete en el cielo, no es que se siente en un trono que está al lado de Dios, porque habrían dos tronos. Le está diciendo, siéntate, mejor dicho, establecete en el cielo mientras hago de tus enemigos tu estrado para los pies.
¿Quién está hablando aquí? Está hablando el juicio, está hablando la Torá, está hablando lo que se ha establecido desde la eternidad, que va a venir un juicio. Mientras ese juicio se dé y después de que Yeshua ha venido y ha hecho el sacrificio completo y sube y se establece en la diestra, es decir, la diestra es el cielo. Sabemos esto porque cuando él en Mateo, creo que Mateo 25, dice que cuando el Señor venga como rey, él tomará de todas las naciones a los cabritos y a las ovejas. Y a las ovejas, dice, las llevará a la diestra. Y allí les dice, hereden el reino. Le está diciendo, los va a llevar al cielo para que hereden el reino. Y después le dice a los que están en la izquierda, en la siniestra, les dice, vayan al fuego eterno donde está Hassan. Así que la diestra significa el cielo. ¿Okay? Entonces ahora les está diciendo aquí que Yehoshua, después de su resurrección, ascendió al cielo y retomó la majestuosidad que tenía antes de disminuirse a semejanza de hombre. Cuando el Salmo dice, el juicio le dice a Hachén, establecete en el cielo, es cuando ya Yeshua hizo lo que tenía que hacer, su obra en la tierra y asciende. Cuando el escritor le está diciendo esto a los hebreos entendían que no habían dos tronos ni tres tronos, ni hay un trono que está a la derecha y otro que está a la izquierda, que hay un trono que es el cielo y que la diestra es el cielo. Entonces ellos entendían esto y también entendían que cuando le está diciendo el Salmo 110, les puede hacer una remembranza de lo que dijo el profeta Zacarías sobre Yehoshua en Zacarías 3:3, que dices, viendo entonces Zacarías una visión, dice, entonces me mostró, escuche bien, a Yehoshua, el sumo sacerdote que estaba en la presencia del mensajero del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Observe que es el profeta Zacarías viendo una visión que le muestra el Señor, Dios Todopoderoso, y ahí le muestra cómo Yehoshua se hace sumo sacerdote y el acusador estaba ahí, es decir, estaba en la tierra haciendo la obra para el sacrificio para hacerse sumo sacerdote. Y luego más adelante esa visión dice, ve esto, le dice, y los servidores del Señor, en esa visión lo ve Zacarías, le dice, quítenle esas vestiduras viles, es decir, quítenle los pecados que ha recogido de la tierra y revístanlo con ropas sacerdotales. Entonces, esto para lo que está diciendo acá, de que Yeshua subió y se sentó en la majestad de los cielos, lo entendían bien los hebreos. No hay un trono, no hay dos tronos, hay un solo trono que es el cielo y hay un solo cielo que es la diestra y la izquierda se refiere a lo que no es cielo. Y por otro lado, ellos entendían con Zacarías que Yehoshua se hacía sumo sacerdote y que ascendía después de haber cargado los pecados y cuando llega la justicia, la Torá, el juicio, el Elohim completo, todo lo que está establecido en el cielo, ordena que le quiten todas esas ropas, es decir, todas esas culpas que ha cargado de los escogidos y se le ponga el ropaje sacerdotal hasta que pueda regresar cuando se cumpla toda la Torá y regrese entonces como rey. Entonces esto es lo que le estaba diciendo. Ahora en el 2, en el verso 2 dice, como ministro en el santuario y en el tabernáculo de la tienda sagrada verdadera que el Señor erigió, no el hombre. Escuche bien lo que va a decir. El escritor ha estado enseñando que Yehoshua es el sumo sacerdote de los que obedecen su palabra y que ese cargo no lo tiene porque algún hombre lo nombró o porque era descendiente de Aarón, sino porque él mismo había jurado que se haría sumo sacerdote para conveniencia de los que exhiben fidelidad y que ese sacerdocio no era terrenal, sino celestial, por lo cual había regresado entonces a su origen en el cielo, donde estaba establecido con todos sus poderes de su majestuosidad hasta su regreso como rey. Ahora les agrega, como ministro en el santuario y en el tabernáculo de la tienda sagrada verdadera,
que el Señor erigió, no el hombre. Escuche bien esto. El escritor les está diciendo, el punto central del que le he venido hablando es que tenemos un sumo sacerdote en su trono, en toda su majestuosidad, y que allí sirve en un lugar santo y en el tabernáculo verdadero erigido por él, erigido por Hachén, no por el hombre. Él les estaba diciendo que Yehoshua es sumo sacerdote que sirve ahora en un lugar santo, que es el cielo. Y él mismo, Yehoshua, es el verdadero tabernáculo, no hecho por manos de hombre. Entonces lo que está diciendo es, Yehoshua es nuestro tabernáculo, no hecho por hombres. ¿Por qué lo dice? Porque el tabernáculo terrenal era donde iba el pueblo a expiar los pecados, pero ahora el tabernáculo verdadero es Yeshua, que es donde podemos expiar los pecados sin necesidad de sacrificios de animales. A esto se refiere Juan en Revelaciones 21:3, que es lo que va a ocurrir cuando todo el pueblo eh, llegue al cielo y vean una tierra nueva y un cielo nuevo y escuchen una gran voz que diga, he aquí el tabernáculo de Dios, es decir, Yehoshua está entre los hombres y él, el tabernáculo, Yehoshua, habitará entre ellos y él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. Entonces vamos al verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofertas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Escucha lo que está diciendo. El escritor les ha dicho que Yehoshua sirve como sumo sacerdote en un lugar santo y que él mismo es un verdadero tabernáculo, el cual todo creyente debe acercarse para recibir perdón. O sea que Yahushua es el tabernáculo al que ahora hay que acercarse, no para ofrecer sacrificio, sino para expiar el pecado, para pedir perdón, pero sin necesidad de que otro ser muera por ese perdón. Ahora hace una consideración el escritor para responder a alguno que estuviera preguntando qué ofrenda o qué sacrificio hizo Yeshua. Entonces les dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Les está diciendo que la ley del sacerdocio levítico establece que todo sumo sacerdote se le designa para presentar sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Por tanto, si Yeshua era un sumo sacerdote, era necesario que él también cumpliera ese mandamiento. Y él lo cumplió, ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Lo que se hacía difícil para algunos hebreos era comprender que Yeshua ofreció su propio cuerpo porque todos los sacerdotes ofrecían un sacrificio, pero no ofrecían sus propios cuerpos, sino el de un animal. Entonces, lo que el escritor les dice es que si los sacerdotes humanos débiles, según la ley del sacerdocio levítico, ofrecían algo, Yeshua también tenía algo mejor que ofrecer, pero no fue un animal, sino su cuerpo. Y como era débil, como no era débil, es decir, como no era pecador, no tuvo que ofrecer dos sacrificios, uno por el perdón de él y otro por el pueblo, sino que ofreció su cuerpo por el perdón del pecado del pueblo una sola vez y para siempre, y no cada año en Yom HaKippurim. Entonces dice el 4, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El escritor ha dicho que Yeshua, como sumo sacerdote, tuvo algo que ofrecer, pero a diferencia de los sacerdotes terrenales, él no ofreció el cuerpo de un animal como sacrificio para el perdón del pueblo, sino su propio cuerpo. Ahora agrega, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, es decir, según la ley del sacerdocio. El autor de la carta está diciendo que si Mashiach, en el tiempo que estaban leyendo esta carta o que la escuchaban en las sinagogas, esta carta, hubiera estado Yeshua sobre la tierra, no podía haber sido
aceptado ni siquiera como sacerdote, menos como un sumo sacerdote, porque el templo estaba todavía en pie cuando leían esta carta y había un sacerdocio que reclamaba ser levitas y que presentaban sacrificio según la Torá. Así que Machía los dejó porque si se hubiera presentado como sumo sacerdote terrenal, hubiese sido visto como alguien que quería violentar lo que la Torá tenía escrito sobre la ley del sacerdocio. Es decir, que solo los levitas de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Y Yeshua había sido registrado según la carne como descendiente de la tribu de Yehú. Así que no podía ser del sacerdocio levita, sino que tenía que haber venido de la tribu de Leví y Yeshua venía de la tribu de Judá según la carne. Entonces llegamos al verso 5, un verso que es complejo y ponga atención. Dice, los cuales sirven de figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostrará en el monte. El escritor ha venido enseñando a los hermanos hebreos que Yeshua es el verdadero tabernáculo. Ojo, que Yeshua es el verdadero tabernáculo, el cual no fue erigido por hombres, sino por Hachén, es decir, que se disminuyó de su origen, y que además es el sumo sacerdote que ofreció el verdadero sacrificio en su propio cuerpo. También les ha enseñado que mientras el templo terrenal estuviera de pie, los únicos autorizados por la ley del sacerdocio levita tenían que ser de la tribu de Leví. Entonces ahora les dice, los cuales sirven de figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostrará en el monte. El autor de la carta está diciendo que los sacerdotes levitas sirven en un tabernáculo terrenal que es sombra de un tabernáculo celestial. Y les cita Éxodo 25:40 que dice, cuida, el Señor hablándole a Moisés, cuida de hacer todo, ¿qué cosa? El tabernáculo, según el modelo que te mostraron en el monte, es decir, en el cielo. Moisés subió al monte, tuvo una visión del cielo y le mostraron el tabernáculo y le dijeron, según esto que ves, ese es el modelo con el que debes hacer el tabernáculo terrenal. Al usar la cita de Éxodo 25:40 y decir que los sacerdotes levitas servían en un tabernáculo que es sombra de un modelo que está en el cielo, le estaba diciendo que el cuerpo que proyecta esa sombra es Yehoshua, que es el tabernáculo verdadero en el cielo. Entonces, le pongo este ejemplo. Esto es una sombra proyectada en una pared. Esa sombra es sombra de un cuerpo que no necesariamente es lo que se ve en la sombra. Y ese cuerpo proyecta esa sombra porque hay una luz emitiendo sobre ese cuerpo para que a través de esa luz ese cuerpo proyecte una sombra. En otras palabras, lo que el servicio levita estaban haciendo en el tabernáculo y todo el tabernáculo era una sombra de lo que Moisés vio en el cielo, que era el verdadero tabernáculo. Es decir, el cuerpo con el cual se emitía la luz para proyectar la sombra era Yehoshua. Esto quiere decir que cada componente del tabernáculo en la tierra era una sombra de la obra de Machía que vendría a ser a la tierra. Por eso Juan 1:14 dice, Él hizo morada, ahí debe decir, Él hizo tabernáculo entre nosotros en la tierra. Y en Revelaciones 21:3 dice, o confirma, que Él como tabernáculo estará entre nosotros. Es decir, Yeshua era el modelo. Para entender esto se debe saber que hay una diferencia, y esto es importante que lo capte. Hay una diferencia entre lo que es tabernáculo y lo que es templo. El templo es la casa de la santificación. Les pongo aquí un gráfico. El tabernáculo es todo esto cercado aquí y el templo es lo que está dentro del tabernáculo.
Y el templo es la casa de la santificación, el Beit Hamikdash. Allí entraban los sacerdotes para llegar a la intimidad. Cuando llegaban acá al lugar santísimo, a la intimidad con el Señor, para ver si el Señor aceptaba los sacrificios que habían hecho. Entonces, es importante que se entienda, el tabernáculo es todo, lo que incluye dentro del tabernáculo, que eran los altares y todas las cosas que vamos a ver en el siguiente slide, es todo eso es el tabernáculo. Y el templo es lo que estaba dentro, la casa de santificación. Pero no, pero sabemos por la Biblia que en el cielo no hay templo. Entonces lo que está mostrándose nada más en el cielo es el tabernáculo. Por eso Juan dice en Apocalipsis 21:3 que el tabernáculo estará entre nosotros, es decir, Yehoshua, pero no estará un templo. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber templo? Porque el, el templo es el lugar donde se santificaba el sacerdocio, pero como ya los que entran al cielo ya están santificados, no se necesita un templo, solo estará el tabernáculo, es decir, el Yehoshua. ¿Cómo le explico? El modelo que le mostró el Señor a Moisés lo trajo a la tierra y ese modelo es el tabernáculo terrenal, pero era un modelo del cuerpo de Mashiach. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, el tabernáculo es todo, véanlo aquí, todo esto, y el templo es lo que está dentro. Y entonces les dice, eso, ese tabernáculo donde sirven, todo eso es sombra de las cosas celestiales. ¿De quién? Del que estamos en el cielo, Mashiach. ¿Por qué? Porque uno, la puerta del tabernáculo representa la puerta que es Mashiach, representa su venida. El altar del sacrificio, después que entrabas por la puerta en el tabernáculo, se encuentra el altar de sacrificio. El altar de sacrificio representa a Mashiach, el sacrificio nuestro, el Cordero, y su muerte y resurrección y ascenso. Es decir, la puerta es la venida, el altar de sacrificio es el propio sacrificio de Mashiach y su ascenso al cielo. Después se encontraban con la fuente de lavado. Eso es la palabra que nos lava. Es decir, Él es la palabra que nos lava. Eso es la justificación de nosotros. Después que pasaban todo lo que era el atrio, estaba el altar, el sacrificio de Machía, la palabra de Machía lavándonos, entonces se entra ya al templo, a la parte que se llama el lugar santo. Eso también era una sombra de lo que es todo el cuerpo de Machía. Referencia que primero aparecen los 12 panes de la presencia. Los 12 panes de la presencia significan las 12 tribus restauradas por él después de su sacrificio. Eso significa que él con su sacrificio, con su venida a la tierra, hizo de dos pueblos uno. Después se encuentra dentro la menorá. Y la menorá significa el derramamiento o representa el derramamiento de Ruach HaKodesh. Y eso, la simbología es la separación de trigo y cizaña. Después que se pasaba la menorá, se encontraba el altar del incienso. Ahí el altar de incienso representa a Mashiach como nuestro mediador, que es lo que está ocurriendo ahora. Para nosotros la simbología es que mediante ese mediador, ese altar de incienso, nos acercamos nosotros mismos como sacrificios vivos. Hoy para nosotros buscamos la mediación por nuestras oraciones. El altar de incienso es donde se recogen las oraciones, pero el altar de incienso aquí, representando a Mashiach, significa que Él es nuestro mediador. Luego que se pasa del altar de incienso, se encuentra la cortina con los querubines. Eso es lo que detiene para entrar al lugar santísimo. Pero con el sacrificio de Mashiach cuando vino, Él quitó esa cortina, y quitó lo que impedía el regreso al Gan Eden, el regreso a la Jerusalén celestial. Con su venida, Él con su regreso va a recoger lo que va a cosechar y lo va a llevar, los va a entrar o nos va a entrar al lugar santísimo. Y después que entra al lugar santísimo, el elemento que hay ahí es el arca del pacto.
Y el arca del pacto representa el día octavo, la presencia ya ante Hachén. Y eso para nosotros es la cena de la boda del Cordero. Entonces, con esto les quiero mostrar que cuando el escritor le está diciendo a los hebreos, esto que ustedes ven, el servicio sacerdotal dentro de ese tabernáculo terrenal que todavía estaba vigente cuando la carta se leía, eso es una sombra de la obra de Mashiach en la tierra. Entonces le dice en el 6, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, o sea, después de su obra, ahora tiene un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El escritor ha explicado que el tabernáculo terrenal era sombra simbólica del cuerpo de Mashiach y su obra en la tierra. Ahora agrega, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Les está diciendo, Yehoshua ha obtenido en el cielo un servicio sacerdotal mejor para nosotros, porque con su sacrificio es también mediador de un pacto sacerdotal mejorado. Mire, está hablando de pacto sacerdotal mejorado, no establecido en la sangre de animales, sino en mejores promesas. ¿Cuáles promesas? En las que recibió Abraham. ¿Y cuáles fueron las que recibió Abraham? Abraham recibió dos promesas, una simiente y una tierra. Una simiente que es Mashiach para el perdón de los pecados y una tierra que es la Jerusalén celestial. El escritor no se está refiriendo a que Yeshua está haciendo un nuevo pacto y que deja sin efecto el Antiguo Testamento, o peor aún, que está aboliendo el pacto eterno que dice que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, sino que se está refiriendo a que Yehoshua está dejando sin efecto al pacto que estableció con el sacerdocio levítico según las promesas que le hizo a Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, en Números 25:12, donde se levanta el pacto, donde se establece, mejor dicho, el pacto sacerdotal. Y dice en ese versículo, por tanto, di, he aquí, yo le doy mi pacto de paz, mi pacto de shalom, y será para él, ¿para quién? Para Pinhas y para su descendencia, todos levitas, después de Pinhas, será un pacto de sacerdocio olán, es decir, por un tiempo hasta que Dios lo determine, porque tuvo celo, ¿quién? Pinhas, por su Dios e hizo kafar, cubrió a los hijos de Israel el pecado que estaban cometiendo. Esto se refiere a lo que sucedió en Moab y las que se metieron con las mujeres madianitas y todo aquello que ocurrió, y Pinhas atravesó con una lanza a la pareja que ya ha pecado. Pinhas cubrió el pecado del pueblo con la muerte de dos personas. Yeshua cubre el pecado con su propio cuerpo. Entonces aquí el pacto al que dice, por cuanto ahora es también mediador de un mejor pacto, no se refiere ni a la Torá, ni a que vino un Nuevo Testamento, sino que se refiere a que el Señor está dejando sin efecto el pacto que estableció con Pinhas en el desierto o en Moab, cuando les dijo que iba a ser un pacto para Pinhas y todos los descendientes de él, pero que eso iba a tener un tiempo que solo él sabía cuándo lo terminaría, y eso lo terminaría cuando vendría el propio Mashiach. Y dice en el 7 y 8, porque si aquel primero, el primer pacto, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en el que yo cortaré con la casa, para con la casa de Israel, con la casa de Yehudá, un Brit Hadashah, es decir, un pacto mejorado o un pacto innovado. El escritor ha ilustrado primero a los hermanos hebreos que con Yehoshua tienen en el cielo un mejor sacerdocio y el tabernáculo verdadero, además. Ya no era necesario acercarse a Dios con la sangre de animales, porque la primera promesa, la simiente, que había venido en el tiempo de la carta, y con su sacrificio y resurrección y ascenso, se hizo fiador de un mejor pacto sacerdotal, de un pacto innovado, pero pacto sacerdotal.
que garantiza la segunda promesa, que es recibir una tierra nueva. Ahora les dice, porque se está dejando sin efecto el pacto sacerdotal hecho por los levitas. Es decir, al dejar sin efecto el pacto sacerdotal hecho para los levitas, que se estableció con Pinhas, les dice, porque si aquel primer pacto de sacerdocio hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Es decir, no hubiese habido necesidad de que Yeshua viniera. Les está diciendo que Dios dejó sin efecto el primer pacto sacerdotal terrenal, porque era llevado a cabo por hombres con flaquezas carnales. Pero si ellos hubieran sido sin debilidades carnales, no se habría dado lugar para hacer un segundo pacto sacerdotal. Entonces, a continuación, les quiere explicar para quién es ese segundo pacto mejorado o ese segundo pacto sacerdotal mejorado y cómo es ese pacto sacerdotal mejorado. Por eso les agrega, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que yo cortaré para con la casa de Israel, con la casa de Jehudá, un Brit Hadachá, un pacto mejorado o un testamento innovado. Pero pacto mejorado o testamento innovado del sacerdocio, no de pacto antiguo ni pacto ni nuevo pacto. El escritor, para explicar cómo es el segundo pacto sacerdotal, ahora va a usar una cita del profeta Jeremías en Jeremías 31:31 para hacer notar que Hachén está reprendiendo a los sacerdotes levitas y les dice, miren, viene un tiempo, declara Hachén, en que haré un pacto mejorado con la casa de Israel y con la casa de Judá. El escritor cita al profeta Jeremías porque en el tiempo de ese profeta la casa de Israel había sido esparcida por Asiria y Jeremías estaba profetizando en los últimos días antes del cautiverio de la casa de Jacob. Y recuerde, la casa de Jacob son los judíos, la casa de Israel son los gentiles de Mashiach, los gentiles santos. Y ambas casas representan las 12 tribus. Y Jeremías está profetizando cuando ya las dos casas están en perdición. Y esa perdición era consecuencia de que el sacerdocio levita no había hecho la obra de perfeccionar a las dos casas. Entonces Jeremías profetiza que el sacerdocio levita tendría su final. Por eso dice, viene un tiempo. Cuando dice eso se está refiriendo a la primera venida de Yahushua para dar fin a ese sacerdocio levita y establecer un segundo y mejor sacerdocio para los gentiles, casa de Israel, y para los judíos, casa de Jacob, las dos casas. Entonces dice en el 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, quienes, los padres, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El escritor les ha dicho a los hermanos hebreos que Dios tuvo que establecer un primer pacto sacerdotal cuyo servicio era basado en la sangre de animal inocente por todo lo que ocurrió por la idolatría, pero ese pacto era sombra de un sacerdocio original en el cielo representado por el sacrificio de Yahushua. Por eso es mediador de un pacto mejorado. Porque si el primer pacto sacerdotal fuera sin defecto, no habría por qué mejorarlo. Pero la obra del sacerdocio terrenal había sido tan defectuosa que las dos casas, los judíos y los gentiles, esparcidos ahora en las 10 tribus perdidas del pueblo de Dios, habían sido expulsados de la tierra que Él les había dado. Por eso, usando al profeta Jeremías, el escritor les recuerda que ese sacerdocio tenía que ser reemplazado por un Brit Hadachá, es decir, por un pacto mejorado, por un pacto de sacerdocio mejorado. Ahora el autor de la carta continúa usando Jeremías 31:32 para explicar cómo es el pacto sacerdotal
mejorado. Y les dice, no será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Adonai. El autor de la carta les ha dicho en base a Jeremías que viene un tiempo en el que Hachén hará un pacto sacerdotal mejorado, pero se refería a la primera venida de Yahushua, y eso ya en tiempo de esa carta que ellos estaban escuchando o leyendo había ocurrido. Ya Mashiach llevaba 30 años desde que había ascendido, más o menos. Entonces ahora, usando a Jeremías, el escritor explica cómo ese pacto sacerdotal mejorado de Machía y les dice cómo es ese pacto y les va a decir, ese pacto no es como el que hice con sus padres, es decir, no es como el que hice con los líderes de las 12 tribus cuando salieron de Egipto. Al decir esto quiere decir que ese pacto con las 12 tribus no es el pacto eterno que dio a Abraham, ni es la Torá, porque la Torá no es un pacto. La Torá es el libro que contiene los mandamientos y promesas para mantenerse en el pacto. El pacto al que se refiere Jeremías es el pacto sacerdotal dado a Pinhas, nieto de Aarón. Entonces les dice que ellos, refiriéndose a los descendientes de Pinhas, sacerdotes, levitas, no preservaron ese pacto porque aún después del retorno de Judá, después de Jeremías y que retornan a Judá, la casa de Jacob, ese sacerdocio deshonró el pacto sacerdotal, como lo enseña Malaquías 1:6. Refiriéndose al sacerdocio, dice: el hijo debe honrar a su padre, dice el Señor, y el esclavo a su amo. Ahora bien, dice Hachén, si yo soy su padre, sacerdotes, ¿dónde está el honor que me deben? Y si yo soy su amo, sacerdotes, ¿dónde está la honra que se me debe hacer? Dice Hachén Sebaot: a vosotros, oh sacerdotes que desprecian mi nombre, pero todavía preguntan, ¿cómo hemos despreciado tu nombre? Entonces, todo esto significaba que el sacerdocio, un poco tiempo antes de que llegara Machía, ya estaba perdido. Y dice en el 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El escritor les ha dicho que producto de los defectos del primer sacerdocio, el terrenal, Dios mismo en semejanza de hombre vino a poner fin al pacto con el que se creó ese sacerdocio y a implementar un sacerdocio mejorado para sostener lo que está enseñando el escritor. Ahora cita otra vez al profeta Jeremías para que se den cuenta que el pacto sacerdotal mejorado ya en el tiempo de esta carta estaba en proceso de transición, pero todavía el templo estaba en pie y muchos hermanos hebreos seguían buscando el perdón con sangre ajena. Entonces el escritor les explica que el pacto del sacerdocio mejorado no es como el que se hizo con Pinhas y su descendencia después que salieron de Egipto, porque los descendientes de Pinhas no guardaron ese pacto. Y aún después del retorno a Judá y poco tiempo antes de la llegada de Mashiach, ese pacto sacerdotal estaba despreciando el nombre de H. Debido a esto, ahora el escritor cita nuevamente a Jeremías 31-33 y les va a decir cómo es la transición del pacto terrenal al pacto sacerdotal mejorado. Y les dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El escritor quiere que los hermanos hebreos comprendan que se estaba implementando el pacto sacerdotal mejorado y les dice, debido a que el sacerdocio terrenal no permaneció en el primer pacto, refiriéndose a Pinhas y sus descendientes, Dios mismo se hizo a semejanza de hombre para hacer un pacto mejorado que a futuro unirá la casa de Israel y la casa de Judá. Es decir,
los gentiles esparcidos y los judíos. Como una sola casa los va a unir, y esa casa se llamará casa de Israel. Por eso hay una palabra que dice cuando él regrese, cuando él regrese, él se encargará de restaurar el tabernáculo de David. El tabernáculo de David son las 12 tribus. Entonces la casa de Israel representa las 12 tribus restauradas. Cuando dice después de aquellos días, se refiere a que lo de las dos casas ocurrirá o empezará a ocurrir después del ascenso de Yeshua, y que ya no habrá sacerdocio levita, sino que se inicia el cumplimiento de la promesa que les dio cuando los sacó de Egipto. Y les dijo a los líderes: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Y esto no lo hará mediante sangre ajena, sino poniendo la Torá en las mentes y en los corazones, es decir, mediante el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre todos los llamados a ser del reino de sacerdotes. Y así podrá cumplir el pacto eterno. Así se podrá cumplir el pacto eterno. ¿Quién? Las 12 tribus. Y seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Con esto está aclarando que lo que se está mejorando es el pacto sacerdotal dado a Aarón y a los levitas. No se está aboliendo la Torá ni el pacto eterno. Y dice el 11: y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El escritor les ha dicho que con la venida de Mashiach, el sacerdocio levítico tiene que dejar de funcionar porque no lleva a la perfección, y que mediante el sacerdocio mejorado vendría el derramamiento de Ruach HaKodesh, con el cual la mente de Mashiach empezará a escribir la Torá en la mente de los llamados a ser del reino de Satanás. Ahora les cita Jeremías 31:34 diciendo: y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El escritor ha dicho que Yeshua, mediante su mente, su Ruah, hará que los llamados a ser sacerdotes del reino de Dios busquen entender su palabra, y ese entendimiento los transformará para que se cumpla el pacto eterno. Ahora añade: y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Adonai. Les está diciendo que el entendimiento que dará Yeshua mediante su Ruah no permitirá que otro, sea prójimo o sea hermano, que no es del reino del sacerdote, le enseñe a conocerlo, a conocer a Mashiach de una forma diferente a lo que está en la Torá, es decir, que los está sellando. Entonces continúa diciendo: porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El autor de la carta ha dicho que los que reciban el Ruach HaKodesh no podrán ser enseñados con palabras de hombre. Y ahora agrega: porque todos me conocerán. Está diciendo: porque todos tendrán una relación personal y profunda con Yeshua a través de su palabra. Y al decirles que lo conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, les está diciendo que ese conocimiento o relación con Yeshua tendrá una profundidad menor o mayor, de acuerdo a cómo el Ruach HaKodesh, la mente de Mashiach, ejerza su función en los llamados a ser del nuevo pacto sacerdotal mejorado. Y dice el 12: porque seré propicio a sus injusticias, y ninguno más me acordaré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El escritor les ha dicho que desde la venida de Mashiach se está implementando un sacerdocio mejorado con respecto al sacerdocio de los levitas, y que el primer punto de esa implementación de ese sacerdocio mejorado es que él mismo, Yahushua, escribirá la Torah en las mentes. Por eso Shaul dice en 1 Corintios 2:16: porque a quién conoció la mente del Señor, quién lo instruirá, pero nosotros tenemos la mente de Mashiach. Está diciendo que nosotros entendemos la verdad porque Mashiach con su mente la ha escrito en nuestra mente. Y también les ha dicho que esa escritura en la mente la hace mediante Ruach HaKodesh, con lo cual se logra el segundo objetivo del sacerdocio mejorado, que es que todo el que recibe Ruach HaKodesh queda sellado para el pacto eterno. Esto es a lo que Shaul se refiere en Efesios 1:13 cuando dice: en él también vosotros, tras haber oído la palabra de verdad,
¿Cuál es la palabra de verdad? La buena noticia de nuestra salvación. Y después que hayamos exhibido también en Él, es decir, que hayamos exhibido la fidelidad de Él, entonces seremos sellados por el Ruach HaKodesh de la promesa. Ahora el autor de la carta cierra la cita de Jeremías 31-34 con la porción que dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El escritor está estableciendo el tercer punto del sacerdocio mejorado. Son tres. El primero ha sido, él escribirá en nuestra mente. El segundo es, yo lo sellaré. Ahora el tercero es el que nos va a explicar, que dice que después que ha escrito la Torah en las mentes y que los ha sellado, será propicio, es decir, será favorable, es decir, que estará dispuesto a perdonar los abón, los pecados que ha cometido esa persona, y cuando dice nunca más me acordaré o se acordará de sus iniquidades, en hebreo no dice iniquidades, sino hataem, que significa las ofrendas de ellos por el pecado. El sentido de lo que está diciendo en esta porción de Jeremías es, él escribirá la Torah en las mentes, él los sellará y al estar sellados olvidará sus pecados y serán para Hachén, todos los que él ha sellado, como ofrendas por el pecado. Es decir, que se van a acercar como un sacrificio vivo. La ofrenda hatá, esa que se menciona aquí en Jeremías, era un animal que llevaba el pecador y lo llevaba al templo para pedir perdón por su pecado. Pero ahora el Señor está diciendo, ustedes son la ofrenda, ¿sí? Ustedes son la ofrenda viva, el sacrificio vivo. Pero había un detalle con el hatá, con la ofrenda por el pecado, y es que esta ofrenda debía estar acompañada por la teshuvá, es decir, por el arrepentimiento sincero por el pecado. Entonces acá el Señor lo que está diciendo, los tres puntos clave de lo que es el nuevo sacerdocio o el sacerdocio mejorado por Yehoshua, es que él escribirá en las mentes la Torá, él sellará con el Ruach HaKodesh y él perdonará, pero tendremos que convertirnos en una ofrenda viva después que hayamos acompañado esa ofrenda con una techubá, con un arrepentimiento sincero. Y dice el 13, al decir pacto renovado, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. El escritor ha venido enseñando que el sacerdocio dado a la tribu de Leví en el desierto después de la salida de Egipto fue una consecuencia de un servicio a dioses ajenos que tuvo que ser enmendado con un servicio a Dios mediante el sacrificio de animales, mediante una pedagogía. Este sacerdocio levita no era parte de la promesa que se le dio a los padres de las 12 tribus cuando fueron sacados de Egipto. En Éxodo 19, del 3 al 6, leemos lo siguiente. Se le dijo a Moisés, así dirás a la casa de Jacob. Dios, fíjense desde cuándo estamos las dos casas juntas. Así dirás a la casa de Jacob, es decir, a los judíos, y anunciarás, mucho después, a los hijos de Israel, a los gentiles distinguidos, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, es decir, al mundo, cómo os he tomado sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad me obedeces fielmente y guardáis mi pacto, el que yo soy su Dios y ustedes mi pueblo, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación apartada, es decir, destinada para estar en el cielo. Pero como había sido profetizado por medio de Jeremías, vendrían días, dice Jeremías, es decir, vendría Yeshua a Mashiach y mejoraría ese sacerdocio para restaurar la promesa de que las dos casas sean un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque las 12 tribus en el desierto habían corrompido el primer pacto y tenía que venir el pacto mejorado.
Ahora les hace una conclusión diciendo, al decir pacto renovado, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para comprender mejor lo que está diciendo el escritor, debemos recordar que en tiempo de esta carta, el templo y el sacerdocio, según el pacto de Pinhas, estaban funcionando. Y es posible que algunos de los hermanos hebreos que iban a la congregación de Mashiach se veían forzados a participar en los sacrificios. Entonces el escritor les dice, cuando Dios, por medio del profeta Jeremías, habla de un pacto de sacerdocio renovado, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, porque no llevaba a nadie a la perfección. Y lo que es obsoleto, es decir, ineficaz, está próximo a desaparecer. Cuando dice próximo, se refiere a la profecía dada por Machía pocos años antes, en la que les dijo, ¿ven ustedes estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y con esto, mis hermanos, terminamos.